nombre es Montserrat Contreras, soy estudiante de Relaciones Internacionales de séptimo semestre en el TEC de Monterrey y les voy a presentar mi análisis de cine prospectivo para la materia de perspectiva estratégica. Para este análisis decidí usar la película de El efecto mariposa que se estrenó en el 2004. Comenzaré la introducción explicando un poquito de qué es el efecto mariposa. El efecto mariposa es un concepto de la teoría del caos, el cual quiere decir que con un simple aleteo o movimiento de una mariposa, en cualquier lugar del mundo, ese movimiento de la mariposa puede causar que haya un orden de las cosas o algún efecto debido a ese movimiento. Esto es, claro, un concepto de una teoría. Con esta explicación nos podemos dar una idea más o menos de qué es lo que trata la película de El efecto mariposa. Escogí la película del efecto mariposa para hacer este análisis debido a que la película nos presenta 6 escenarios donde las variables son alteradas y esto hace que los escenarios sean cambiantes, sean buenos, sean malos, sean escenarios tendenciales, escenarios apuesta o el escenario ideal. Entonces, voy a empezar primero diciendo los personajes clave de la película del efecto mariposa. En primera instancia tenemos el personaje de Evan, que es el protagonista, quien tiene muchas fallas en su memoria, quien olvida mucho, quien tiene que llevar diarios de su vida para poder recordar y tratar de que esta pérdida de la memoria cada vez sea menos. En segunda instancia tenemos a Kaylee y a Tommy, quienes son hermanos y desde pequeños tuvieron una niñez muy muy difícil debido a que su padre no era el mejor. Porque en una ocasión, de hecho, esta es una variable del primer escenario, una variable de violencia sexual, intrafamiliar e infantil. El padre de Tommy y Kaylee decide hacer una película, supuestamente de Robin Hood, con Kaylee, Tommy y Evan, siendo los tres apenas unos niños de aproximadamente 4, 5 o 6 años. Y en dicha película le dice a Kaylee y a Evan que se quiten la ropa. Entonces ya sabemos más o menos por dónde va. Tiene pensamientos pervertidos, pedófilos y pues pensamientos no muy agradables. Entonces ahí vemos que Kaylee y Tommy tienen una infancia muy mala, pero esto resulta en Kaylee una actitud de miedo, de inseguridad, y en Tommy resulta en una actitud de violencia y de hostilidad muy muy fuerte. También tenemos el personaje de Lenny, que es el amigo que podríamos decir que es el menos el que menos participación tiene en esta dinámica disfuncional. Lenny es un niño gordito, algunos dirían raro, muy propenso al bullying, que le gustan mucho los aviones y que es muy protegido también por su mamá. Como ya mencioné, Evan llevaba diarios y con estos diarios que llevaba en su niñez, en la película nos demuestran que cuando Evan es un adulto joven en la universidad y con una vida relativamente normal, él encuentra estos diarios y los comienza a leer y se da cuenta que puede viajar en el pasado. Leyendo una parte específica de sus diarios puede regresar a ese evento en el pasado y alterarlo de la manera que él quiera. Y esto lo hace con el fin de mejorarle la vida a las personas que él quiere. Por ejemplo, Evan quiere mucho a Kaylee, pero Kaylee llevó una infancia muy mala, le dejó muchas consecuencias, muchas inseguridades, problemas mentales. Entonces Evan lo que decide es agarrar su diario, ir al momento en el que el padre de Kaylee grabó la película del porno infantil de Evan con Kaylee, y Evan afronta al padre de Kaylee, y esto hace que toda la vida de Kaylee cambie, que su padre no la abuse sexualmente, ni físicamente, ni mentalmente. Entonces nos damos cuenta que Evan tiene la capacidad de cambiar variables y esto nos lleva a 6 escenarios. En el escenario número 1 nos muestran que Evan es un niño que desde pequeño tiene fallas en su memoria, lo cual no le permite recordar eventos importantes de su niñez y, consecuentemente, crea una brecha entre él y las personas que le rodean. Evan se junta con Tommy, Kaylee y Lenny, sus vecinos traviesos.
Debido al maltrato que Tommy recibía, este tenía un carácter muy violento. Debido a la mala influencia de Tommy, los 4 amigos mataron a una señora y a su bebé con un explosivo, y Tommy quemó vivo al perro de Evan. Debido a esto, Tommy termina en un reformatorio. Lenny queda muy afectado mentalmente por todo lo que vivió con Tommy, y Kaylee termina siendo una mesera en condiciones deplorables. Y, finalmente, ella se suicida cuando Evan le recuerda su pasado. Las variables presentadas en el desarrollo del escenario 1 son el abuso sexual del padre de Kaylee hacia ella y Evan cuando eran niños, abuso físico del padre a Kaylee en su adolescencia, visita de Evan a su padre, el padre estrangula a Evan, explosivo que mata a una madre y a su hija, Tommy golpeando al chico en el cine, Tommy quemando vivo al perro de Evan. Evan se muda fuera del vecindario. Después de analizar los escenarios planteados en esta película, podemos concluir que el efecto mariposa está basado en un enfoque explorativo. ¿Por qué está basado en un enfoque explorativo? Porque la propuesta de escenarios planteada aquí en el efecto mariposa está en una línea temporal que va de presente a futuro, siempre teniendo en cuenta el interrogante ¿qué pasaría si? Y esto teniendo un conocimiento razonable del pasado. ¿Cómo la podemos asociar esta información teórica del Dr. Gándara con los sucesos de la película? Pues sabemos que Evan ya tiene conocimiento de su pasado, ya vive en un escenario que es el escenario tendencial con muchas cosas que él quisiera cambiar. Entonces, él teniendo conocimiento del pasado y la habilidad de cambiarlo para tener un mejor futuro, decide viajar en el tiempo con la ayuda de sus diarios para cambiar detalles y así tener mejores escenarios. Donde ante la pregunta ¿qué pasaría si? Es posible dibujar de diferentes estados futuros del sistema que llamaremos escenarios alternativos, que es lo que Evan busca hacer en la película, de entre los cuales se elige posteriormente y de forma participativa el estado al que se desea que el sistema evolucione en determinado horizonte de tiempo, lo que llamaremos el escenario apuesta, que es finalmente lo que Evan está tratando de buscar y es lo que finalmente después de 5 intentos, en el 6º intento consigue que la vida de Kaylee, la vida de Tommy, la vida de Lenny y su propia vida y como la vida de su mamá sea favorable, sea conveniente, y esto lo logra haciendo que Evan, que él y Kaylee nunca formen una relación sólida. Después de que Evan ya intentó 5 veces alterar el orden de las cosas de su pasado para que el escenario futuro sea favorable para todos los personajes de la película y no lo logra, decide intentarlo una vez más, a pesar de que ahora se ve limitado porque ahora el escenario que creó en su 5º intento, en ese escenario ya no tiene los diarios con los cuales él viajaba al pasado. Entonces él encuentra otra manera de ir al pasado por medio de unos videos de su infancia donde conoce a Kaylee. Decide viajar a esa fiesta donde conoce a Kaylee y cambia el orden de las cosas al decirle a Kaylee que no quiere saber nada de ella y hasta la amenaza de que si le habla le podría agredir a su familia. La variable que Evan decidió cambiar fue el conocer a Kaylee, porque él viajó a la fiesta donde Evan y Kaylee se conocieron y como Evan cambió la manera en que se dio esta relación por primera vez, pues resultó en que nunca crearon una relación sólida, nunca fueron novios, nunca fueron amigos. Entonces al final esto resultó más conveniente tanto para Kaylee como para Tommy como para todos los personajes alrededor. Este fue el escenario apuesta porque nadie resultó herido y todos tuvieron una vida exitosa. Como ya había mencionado anteriormente, en esta película se plantean 6 escenarios distintos. Sin embargo, para fines prácticos analizaremos solamente 4. Como método de la construcción de escenarios, utilizaré el eje de Peter Schwartz y tendré como variables la violencia intrafamiliar y la violencia infantil. Si utilizamos el eje de Peter Schwartz y arrojamos las 2 variables previamente mencionadas, nos damos cuenta de que nos arrojan 4 escenarios distintos. El primer escenario es uno donde no hay violencia intrafamiliar, pero sí hay violencia infantil. El segundo escenario es donde hay violencia infantil y también hay violencia intrafamiliar. El tercero es donde hay violencia intrafamiliar, pero no hay violencia infantil. Y el cuarto, y el escenario ideal en nuestro caso,
es donde no hay violencia intrafamiliar y no hay violencia infantil. Si nos vamos al primer escenario donde no hay violencia intrafamiliar y sí hay violencia infantil, podemos ver que en este escenario Kaylee no sufre violencia intrafamiliar, pero Tommy mantiene su actitud violenta y él mismo violenta a sus vecinos, a sus amigos, al quemar el perro de Evan y al matar a la señora y a su bebé con un explosivo. En el escenario número 2, este es el escenario natural, es el primero que se nos plantea en la película, que es donde hay violencia intrafamiliar y hay violencia infantil. Hay violencia intrafamiliar en Tommy y Kaylee desde pequeños porque reciben maltrato y el abuso sexual de su padre. Y esto consecuentemente lleva a que Tommy tenga una actitud violenta y hostil hacia sus amigos. También genera inseguridad en Kaylee, lo que crea una brecha entre ellos y sus amigos. El tercer escenario es donde sí hay violencia intrafamiliar, pero no hay violencia infantil. Y en este escenario es cuando Evan ya trata de alterar los detalles para mejorar la vida de los demás, pero termina matando a Kaylee desde una temprana edad en su intento de que su padre no abuse de ella. Y al matar a Kaylee desde muy temprano, erradica lo que es la violencia infantil y se va directamente con la violencia intrafamiliar. Y el escenario número 4, como ya había mencionado, es el escenario ideal, donde Tommy y Kaylee viven una infancia sana, no tienen violencia intrafamiliar y pues consecuentemente no viven una niñez violenta. Aquí la variable importante que se altera es el hecho de que no conocen a Eva, no mantienen una relación y nunca tienen problemáticas en su relación y nadie es violentado. Nunca sufrieron maltratos de parte de su padre y Tommy nunca adquirió una actitud violenta. No hay violencia intrafamiliar y no hay violencia infantil.